tecnologías de la conciencia tengan su lugar natural. Aquí ahora es importante que lo tengamos en cuenta, primero porque nos puede ayudar a evolucionar aquí ahora en conciencia, haciendo una comparación blanco sobre negro con lo que hoy llamamos tecnología, que son tecnologías de una conciencia muy limitada y absolutamente aferrada al materialismo y a lo material. E igualmente es importante porque modestamente, aunque sea a modo de semilla o embrión, aquí podemos ya dar los primeros pasos con relación a esas tecnologías de la conciencia. Así que con esto, Juan Luis, respondo a tu primera cuestión. Espero que sitúe bien el asunto. Ha quedado muy bien dibujado el contexto en el que esa tecnología de la conciencia va a ser más fértil. Pero ahora estaba como uno de los bloques es el principio del fin o el fin del principio. Pues me recuerda mucho lo que decías a cuando el chamán llama a la lluvia y la lluvia puede llover o no, pero él pone a disposición de la conciencia universal todo el lenguaje necesario para que esa lluvia se produzca y después es la conciencia de lo que debe ocurrir, lo que va a ocurrir, no es manipular las cosas. Y por eso estoy 100% de acuerdo contigo y con el chamán. No es muy importante que yo esté de acuerdo, pero sí da paso a lo que sí que quiero expresar, que es pasar ese segundo bloque que nos habla del lenguaje de la tecnología de la conciencia y que entiendo yo que tiene que ver con el sistema operativo de la fuente, tiene que ver cómo nuestra alma y a través de nuestra alma la fuente es capaz de comunicarse con la mente concreta del ser humano, con el ser humano que somos. Entonces, ese lenguaje sugiere una colaboración entre la parte que llamamos consciente, que es la parte de esa mente concreta, y lo que llamamos el inconsciente universal. Entonces, ese lenguaje creativo, ese lenguaje primigenio, hasta donde creo que ha llegado la humanidad, es que es un lenguaje fundamentalmente simbólico, un lenguaje metafórico, podríamos decir, porque vamos trayendo la imagen de una cosa para que se cree un poco en el inconsciente la necesidad de respondernos de alguna manera. Y si es de una manera consciente, pues obviamente va a tener como onda portadora eso que empezábamos hablando, esa gratitud, esa fraternidad. Creo que la conciencia va por unidad y es la unidad del todo la que nos va a ir dando cuando entremos en ese contexto que describías tú a la perfección, gracias al señor Isaías y gracias a tus lecturas, pues que hay un lenguaje especial que tiene que ver con la fraternidad, pero que tiene también que ver con lo simbólico, con lo arquetípico, con lo artístico incluso. ¿Cómo podemos ordenar todo eso? Más concretamente, ¿qué te diría la frase? La materia es un señalador de vacío. ¿Qué te diría esta frase en relación a todo esto? Perfecto. Pues interesantísimo lo que has puesto sobre el tapete de este diálogo, Juan Luis. Gracias por tus reflexiones. Y algunas reflexiones al hilo de tus reflexiones. Por una parte, a mí me gusta compartir que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Eso es el ser humano. El ser humano tiene una parte que es permanente, imperecedera, que no conoce la muerte, y tiene también unos componentes que son perecederos, efímeros y pasajeros. Y ahora mismo, aquí ahora, en ti, en mí, en cualquiera de las personas que están siguiendo este encuentro nuestro, pues está esa perfecta conjunción de lo que es permanente y de lo que es efímero, de la esencia y de la apariencia. A mí me gusta, para hacerlo más sencillo, coloquialmente, hablar de conductor y de coche, siendo el coche en nosotros lo perecedero, lo efímero, siendo el coche, por tanto, nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental, y la personalidad a él asociada, en mi caso, este tal Emilio que está aquí hablando. Y el conductor es la dimensión imperecedera, en las tradiciones occidentales fundamentalmente se le llama
alma-espíritu, la dimensión álmica espiritual. En el ámbito de la guía clásica se habló de Neuma y de Psique, en el ámbito oriental se habla de Atma y de Buddhi. El nombre no tiene ahora interés en detenernos al respecto. Es el conductor, lo imperecedero que está en nosotros, que es en nosotros. Y claro, como es imperecedero, es permanente, no conoce la muerte, podríamos decir que es nuestro verdadero yo, ¿no? Como también se le llama. Y ese conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Dicho esto, cuando analizamos el coche, hoy día esta humanidad vive fundamentalmente desde el coche, aunque haya seres humanos como nosotros, modestamente, que vislumbramos que hay un conductor en nosotros, una dimensión álmica espiritual. Como mucho estamos en transición para que el conductor se haga con el mando consciente del coche. Es a lo que estamos llamados, que el coche esté plenamente al servicio del conductor y que el coche no sea un coche loco desconectado del conductor. Hay muchas personas que tienen al conductor totalmente olvidado y viven la vida en modo coche loco, y otras personas que estamos recordando lo que es, estamos recordando lo que somos, y poco a poco empezamos a introducir al conductor en nuestra vida. Cuando hablamos de esa nueva humanidad a la que hemos hecho referencia, ahí ya en esa nueva humanidad los seres humanos vivirán desde el conductor. Tendrán coche, tendremos coche, pero ese coche estará plenamente bajo el mando consciente del conductor. Pues bien, en esta sociedad donde el coche todavía tiene un enorme protagonismo por el olvido del conductor, el coche tiene como sistema operativo la mente, la mente. La mente es preciosa, la mente es maravillosa. Es el sistema operativo del coche. Las tecnologías que actualmente existen, además de, como hemos dicho, estar muy limitadas porque consciencialmente están limitadas, es que además están muy ligadas a la mente y a todo lo que la mente puede aportar. No son capaces de ir más allá de algo que no sea la mente, porque operan en torno a la mente. En cambio, el conductor, su sistema operativo no es la mente. Por supuesto, el conductor tiene un coche a su servicio y en el coche está la mente, pero como el mando consciente está en el conductor, la mente es como un instrumento, no es la que tiene protagonismo real, sino que es como un instrumento al servicio de lo que es el conductor. Y el sistema operativo del conductor es la conciencia, la conciencia. De ahí también que sea estupendo hablar de la tecnología de la conciencia. El sistema operativo del conductor es la conciencia. Y esa conciencia evidentemente conlleva muchas cosas. Tú has dado en la clave de uno de los elementos fundamentales cuando has hablado de fuente y cuando has hablado de unión. Es un rompimiento por completo de los esquemas mentales actuales, donde todo lo vemos como fraccionado, como dividido, como separado. Desde la conciencia, esto no es así. Desde la conciencia se contempla fundamentalmente, por decirlo de un modo coloquial que podamos entender, se contempla el bosque, el bosque. Y sí, dentro del bosque yo vivo y soy un árbol, podemos decirlo así, pero tengo una percepción de bosque. Y cuando hablo de la vida, tengo una percepción de la vida. Por supuesto que yo soy un modesto árbol dentro del bosque, por supuesto que mi vida, limitada a mi personalidad, tiene el sentido de mi vida, pero ojo, todo eso desde la conciencia, desde los fundamentos de la fuente y de la unión, se percibe desde un panorama mucho más amplio. Veo el bosque y ahí entiendo el papel del árbol, porque veo el bosque y de hecho priorizo, por así decir, lo que el bosque es. Y por supuesto que percibo que mi vida tiene un sentido, pero el sentido que tiene mi vida se enmarca en el sentido de la vida, ¿no? Esto es lo que Willy Giger, el monje este benedictino, ya tan mayor, cuando escribió un libro para trasladarnos, este es un gran místico, ¿no? Cuando escribió un libro para trasladarnos esta idea que aquí estamos compartiendo, en el título de la obra ya lo expresó todo. La ola es el mar, la ola es el mar. Sí, eres una ola, pero eres el océano entero. Esto con la conciencia, con la mente, se puede de alguna forma intentar comprender intelectualmente, pero es solo desde la realidad de la conciencia cuando se integra y cuando se vive. Y a partir de ahí, efectivamente,
Cuando todo esto se tiene en cuenta, comprendemos que desde el conductor el sistema operativo es la conciencia y esto supone una transformación radical de todo en la vida humana y también de la forma de acercarnos a esa materia que tú citabas. Una materia que efectivamente desde la conciencia se ve con claridad que su característica es claramente vibratoria, Juan Luis. Todo es vibración, nos dicen los textos sagrados. El Kybalión, el primer principio hermético, todo vibra, todo es vibración. Esto la ciencia actual, aunque no es capaz de plasmarlo en su realidad cotidiana, pero lo ha visto ya, percibe de que todo vibra. Y al hilo de lo que tú comentabas sobre materia y vacío, también percibe de que todo vibra y todo tiene un mismo origen que está precisamente en el vacío. De hecho, hoy día la astrofísica, cuando nos habla del origen del cosmos, nos dice que hay un vacío preexistente que fluctúa, la fluctuación del vacío preexistente. Y es la fluctuación del vacío preexistente lo que da lugar a una inflación cósmica en cuyo seno, por recalentamiento, se produce el Big Bang que da lugar al universo. Con lo que el universo material está ligado a una vibración, la fluctuación, y no es una vibración cualquiera, es la fluctuación del vacío. Con lo que, por así decir, en la esencia de la materia está esa vibración que es la propia vibración del vacío. Esto es muy interesante porque ahora cuando profundicemos un poquito más todavía en las tecnologías de la materia, las tecnologías de la materia usan, perdón, en las tecnologías de la conciencia, Sí. las tecnologías de la conciencia tienen un gran basamento en lo holográfico porque es quizás un poco complicado de explicar, pero si yo tengo ladrillos para hacer una casa, yo al situar esos ladrillos sobre la tierra, de alguna forma estoy dañando la tierra. Estoy alterando el hábitat de vida de la tierra porque estoy colocando ahí unas cosas que son ladrillos para construir mi casa. Y yo considero que tengo derecho a construir mi casa para tener una vivienda digna y estoy utilizando ladrillos para colocarlos ahí, cimentarlo dentro de la tierra. No somos conscientes, pero ahí estamos haciendo una especie de violación de la tierra. Señales pero para claro, que tengamos capacidad de detectar cuando nos estamos acercando al final de esta generación humana, que implicará no el final, sino el inicio de un nuevo ciclo humano, podríamos decir, de una mayor calidad, de una mayor frecuencia vibratoria. Exacto. Ay, qué interesante lo que mencionas y me das pie, porque ahí se me abren como varias ventanas al mismo tiempo, Emilio, porque tú hablabas de esta ascensión planetaria y de esta vibración, y a veces yo caigo en una pregunta quizás desde lo personal y sin poder respondérmela nunca, porque yo digo, ¿será que el planeta está haciendo su propio proceso personal, indistintamente que nosotros estemos sobre él? Que la humanidad estemos sobre ella, por decir como el planeta, ¿no? Ahí, y que está haciendo su trabajo y que nosotros tendríamos que hacer otro, o cómo sería para poder comprenderlo. Porque también lo uno, con esto que tú dices, hay una aceleración de ese tiempo que creemos. De hecho, hay muchas corrientes que dicen que estamos viviendo 14 horas reales de las 24 de hace tantos años atrás. No sé qué puedes decirnos al respecto. Bien, hemos hablado de distintas humanidades. Sí, Dentro de las humanidades hay generaciones. Estamos hablando, por tanto, de una evolución que se expresa en ciclos. Bien, sí. si observamos la realidad, podemos observar, podemos darnos cuenta de que en el universo, en lo grande y en lo pequeño y en lo intermedio, todo está en movimiento, todo. Y estando todo en movimiento, el movimiento no es casual, el movimiento es rítmico, responde a ciclos. La Tierra gira en torno al Sol cíclicamente, el Sol se mueve con otros sistemas solares por la galaxia rítmicamente, miramos para un lado y para otro y todo tiene que ver con el ritmo, el bajamar y la pleamar, las fases lunares, todo tiene que ver con los ciclos que se expresan en un ritmo. De hecho, antiguamente, en los principios herméticos, un principio muy importante es el principio del ritmo. Ujú. Quiero decir con esto que tenemos que ser conscientes de que hay ciclos por todos sitios, hay ciclos mayores, intermedios y menores, y todos están interrelacionados. Todos tienen un sentido y todos están interrelacionados. Y el ciclo evolutivo de la humanidad
es un ciclo que se mueve dentro de un ciclo mayor, que es el ciclo evolutivo de la Tierra, porque efectivamente la Tierra acoge a la Claro, humanidad, también a otras formas de vida, pero acoge a la humanidad. Y no la acoge por casualidad, ¿no? Hay una interacción. Y de hecho la Tierra, con sus movimientos geológicos, ayuda al proceso evolutivo de las distintas humanidades. De hecho, ha sido los movimientos geológicos de la Tierra lo que han ido ayudando a que la humanidad vaya pasando, terminando un ciclo para que arranque otro. Por ejemplo, ese gran tsunami, el hundimiento de la plataforma de la isla Posidonis, que en las tradiciones se cuenta como un gran diluvio, y realmente fue más un gran tsunami que un gran diluvio, y que se encuentra en todas las tradiciones. Eso marcó el final de la Atlántida y el arranque de un nuevo ciclo humano. Bien, claro, dicho esto, todo está interrelacionado. Y la Tierra, efectivamente, Lorena, tú tienes toda la razón, la Tierra también es un ser vivo, cosa claro. que a nosotros nos cuesta mucho trabajo percibir. Increíblemente que nos cueste trabajo, pero nos cuesta trabajo porque somos muy antropocéntricos, ¿no? La Tierra es un ser vivo y la Tierra evoluciona también, y la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria. Está en un proceso de crecimiento y de aumento consciencial y de crecimiento de su frecuencia vibratoria. No solo, se habla mucho de ella, pero no solo la resonancia Schumann nos hace mención Mm. a esta frecuencia vibratoria de la Tierra en alza. Hay muchos estudios científicos que lo ponen de manifiesto. Y cuando hablamos de que la Tierra va aumentando su frecuencia vibratoria, es un proceso gradual. Es como un vaso de agua que se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo que se nos ha enseñado por la sabiduría que nos han legado es que habrá una gota cuando corresponda. Nadie sabe ni el día ni la hora. Estar atentos a las señales. Habrá una gota que desborde el vaso. Y cuando se desborda ese vaso, ¿qué sucede? Que la Tierra aumenta su frecuencia vibratoria. Dicho en lenguaje musical que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la Tierra que está en clave mi pasa a vibrar en clave fa. Y eso abre el nuevo ciclo humano, porque en esa Tierra que ya no está en mi, sino que está en fa, te abre una nueva humanidad que vivirá en clave fa. Y lo que es más importante, podrán vivir en esa tierra restaurada, que el cristianismo lo llama la tierra restaurada. Y la nueva humanidad que podrá vivir en esa tierra restaurada, los que podremos estar en ella, son aquellos que antes también nosotros, por nuestra evolución álmica, por nuestra evolución de estado de conciencia, también hayamos subido nuestra frecuencia vibratoria. Porque para estar en esa frecuencia vibratoria fa de la Tierra, yo tengo que tener esa frecuencia vibratoria fa. Claro. Por eso Jesús en Mateo 24 nos habla de una especie de corte o de cortamiento, porque nos dice, dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué nos está enseñando con eso? Que en el momento en el que la gotita desborde el vaso, la tierra, que es lo que se llama parusía, pase de la clave mi a clave fa, aquellos que estemos en clave fa por nuestro estado de conciencia, yo diría que un estado de conciencia un poco más consciente, no tan encerrado, egoico, ególatra, egoísta. Entonces, Claro. los que no estemos en esa clave mi, nunca mejor dicho lo de mí, egoica, egoísta, lo que hayamos pasado de esa clave, pues estaremos en disposición de vivir en la nueva humanidad. Sí. Ay, qué interesante lo que mencionas, porque incluso me viene a la cabeza esto tú que decías como ejemplo, ¿no? Dos mujeres estarán en un espacio, dos hombres estarán en el campo y sucederá. Y me atrevo a decir, y eso es un poco por ahí lo más abrupto para comprender y poner la atención, incluso me atrevo a decir familias, personas que integran una familia estarán uno en una sintonía y otro integrante de una familia en otra sintonía. Con lo cual, eso también genera estar muy atentos. Y también esa invitación, ¿no? Porque dice, yo siempre percibo que esto es uno con uno, Emilio, siempre es uno con uno. Y en ese trabajo de uno con uno sucede como algo que se une como una especie de cadena y como un eslabón, donde mientras yo estoy trabajando con uno mismo y en uno mismo,
sucede una magia que no la vemos y que también afecta el entorno. Entonces, es interesante esto porque a veces decimos, uy, yo quiero que el otro también esté en un estado de conciencia mayor. Yo creo que el otro perciba una mirada diferente, pueda poner una mirada distinta a esta situación. Por ahí, esa sería también una de las grandes pozos donde caemos a veces en esta intención de mejorar, en esta buena intención, porque te soy honesta, estamos llenos de buenas intenciones. Pero a veces sucede esto, ¿no? Que todos queremos afectar o también en el buen término evangelizar al otro, pero sin comprender que el trabajo es de uno con uno. Mira, tú hacías mención, y yo he hecho comentarios al respecto, del Evangelio de Mateos, el capítulo 24. Sí, Bien, el capítulo 25, es decir, el siguiente, Cristo Jesús nos narra una parábola. Nos dice que hay 10 mujeres, cada una con su lámpara de aceite. Su lámpara, la lámpara de aceite es el alma, nuestro nivel álmico. Y hay 5 de ellas que por su práctica de vida están echando aceite a la lámpara, es decir, están evolucionando en su estado de conciencia, y hay otras 5 que no. Hay 5 que están entretenidas, distraídas, cerradas a lo material, en su dinámica de vida, ¿no? Por tanto, hay 5 prudentes, se le llama 5 prudentes, sí. sensatas, y 5 imprudentes, insensatas. Fíjate, hablando de lo que podemos compartir con los demás y colaborar con los demás. Mm, Las prudentes, las sensatas, ¿qué hacen con las imprudentes o insensatas? Le recuerdan, oye, que esto no es para siempre, que hay unos ciclos y que este ciclo va a terminar y va a abrirse en las puertas de un nuevo ciclo. Simbólicamente, la metáfora es que va a llegar el novio es el cambio de ciclo, tiene también que ver con la segunda venida de Cristo, y se van a abrir las puertas del banquete nupcial, el cambio de ciclo, la tierra restaurada a la que hemos mencionado hace un momento. Ante esto sí se lo dicen las prudentes a las imprudentes, las sensatas a las insensatas. Pero ¿qué nos dice la parábola? ¿Cuál es la respuesta de las insensatas? Ah, el novio, el banquete nupcial. Vete a saber si eso va a pasar. Vete a saber si eso es verdad. Y si es verdad, vete a saber el tiempo que falta. Y siguen a lo suyo, sin evolucionar en conciencia, ¿no? Y bueno, ante esto las sensatas, ¿qué hacen? Pues nada, guardan silencio. ¿Qué le van a decir? En definitiva, cada uno es cada uno y tiene que seguir su camino, como tú muy bien dices, ¿no? claro. Y no termina ahí el asunto, porque le dicen las insensatas y le dicen a la sensata. Y además, cuando se abran las puertas del banquete nupcial, vosotras que sois tan buenas, nos daréis de vuestro aceite. Y ante esto también las sensatas guardan silencio. La parábola termina de que efectivamente el novio llega, las puertas del banquete se abren, las 5 que han ido evolucionando en conciencia, echando aceite a la lámpara, entran y las otras 5 no entran, desgraciadamente. Exacto. Fíjate que las sensatas avisan, por así decir. Es decir, Mm, no están mirando para otro lado, se fijan en las imprudentes, en las insensatas y les dicen, oye, evolucionar en conciencia, que esto no es algo estático, que esto es dinámico, que hay ciclos. ¿Cuál es la respuesta de las otras? La que ya hemos dicho, distraídas, entretenidas, y además vosotras, como sois tan buenas, llegado ese momento, nos daréis de vuestro aceite. Ciertamente, como tú dices, Lorena, no es posible dar aceite, no es posible. Ojalá fuera posible dar aceite de unos a otros, pero la conciencia no admite transfusiones. La sangre sí, podemos hacer donaciones de sangre, pero la conciencia no lo admite. Ojalá, pero no funcionan así las cosas. Con lo que ciertamente lo que tenemos que hacer cada uno es echar aceite a nuestra lámpara claro. para evolucionar en conciencia y participar en ese nuevo ciclo humano, en ese banquete nupcial. Pero, y voy concluyendo, pero es que es fundamental lo que has dicho antes, Lorena, pero ojo, cuando una persona modestamente Mm, hace actos conscientes, mm, modestamente, mm. actos compasivos, solidarios, amorosos, de mano tendida, en fin, aunque sean muy pequeñitos, aunque parezcan muy modestos, esa persona se está echando aceite a su lámpara, está evolucionando en conciencia. Pero ojo, también le está aportando aceite al consciente colectivo, porque no solamente está cada uno, está también la humanidad como colectivo, y de la misma forma que hay un inconsciente colectivo,
hay un consciente Un poquito colectivo. así como en El plan libro- guerrero, entre comillas, con el mayor respeto, por supuesto, es simplemente una metáfora, ¿no? Y esa imagen de llevar una especie de armadura y una espada es para reflejar que su labor de protección, que es hacia todo el género humano, y fíjate, tiene que ver con las interferencias involutivas, ni más ni menos, para de alguna forma protegernos de ellas. Y desde luego, que es lo más importante al hilo de lo que tú me has preguntado, claro que podemos entrar en conexión con esos mundos angelicales y de arcángeles. Muy en particular el mundo de los ángeles, que lo tenemos muy cerca, y los arcángeles también, pero están un poquito más allá, dicho Sabes coloquialmente. que hoy, La- disculpa, pero como no te quiero interrumpir mucho, pero bueno, porque no se me pase esto. Una vez te oí que además está perfectamente, ¿cómo es la palabra, no? Jerarquizado, ¿no? Digamos que ángeles, no sé cómo era, pero potestades, virtudes, querubines, o sea, está perfectamente jerarquizado según la vibración, ¿no? De estos seres. sí, sí. Claro, vuelvo a hablar de la astrofísica, de la física, porque nos ayuda a entender mejor lo que hace miles de años se nos enseñó, pero podía parecer más confuso, ¿no? Repito que hoy la ciencia nos dice que en el universo hay, en el cosmos, hay distintas dimensiones de distinta frecuencia vibracional, que es lo que diferencia a las unas de las otras. Y la ciencia habla de primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, las numera, ¿no? Las numera. En las tradiciones espirituales se ha sido un poco más sensible y no se le habla de números, sino que se le ha dado nombres. Pero finalmente el Ah, vale. esquema es semejante porque hay de mayor a menor frecuencia vibratoria. Fíjate, la de más alta frecuencia vibratoria, la que está más cerca de la vibración pura, de la vibración pura y primigenia del verbo, de Cristo, ¿no? A esa dimensión que es la más elevada, el nombre precioso que se le ha dado es serafines, ¿no? Ser afín, ser afín. Tienen una frecuencia muy alta, no llega a ser la vibración pura y primigenia, pero se asemejan, ¿no? Y a partir de ahí vienen después los querubines y vamos bajando, como tú muy bien has dicho, y se pasan por tronos y por virtudes y por dominaciones. Los nombres nos pueden, por potestades, por principados, los nombres es lo de menos. Hay que tener en cuenta que vienen de hace mucho tiempo y nos pueden resultar hoy denominaciones un poco extrañas. Pero en cualquier caso no nos resultan extrañas la de arcángeles y ángeles porque forman parte de nuestro argot, entre comillas, ¿no? Y ciertamente esas figuras, esos órdenes celestiales y muy en particular arcángeles y muy en particular ángeles, claro, claro que podemos entrar en conexión con ellos, Alina. Yo no me, soy una persona modesta y humilde, no me la doy absolutamente de nada, pero yo hago todas las mañanas converso con el ángel que me guarda. Y yo no tengo ningún tipo de duda, ¿no? De que ese ángel está conmigo a lo largo del día. He tenido en mi vida, a lo largo de mi vida, experiencias donde he percibido con mucha claridad esa protección. Yo creo que si estuviéramos atentos, muchas veces nos perdemos, ¿no? En esta dinámica de vida tan estresante, tan acelerada, ¿no? Nos perdemos, ¿no? Y por eso a mí me gusta aconsejar otra vez en la película El cielo sobre Berlín, porque pone muy bien en evidencia ese acompañamiento que es sutil, pero que es certero, ¿no? Cuando estamos con preocupaciones, ¿no? Se ven en la película como el ángel está a tu lado, ¿no? De alguna forma aportándote equilibrio, armonía, para que no te desesperes. El que tiene un accidente de tráfico y queda tumbado en la cuneta a la espera de que lleguen los servicios sanitarios, ¿no? Para asistirlo. Ahí está el ángel contigo, transmitiendo también esa calma, transmitiéndose esta paz. En fin, es muy bello y yo no tengo ningún tipo de duda de que podemos dirigirnos a ello. Lo podemos y lo debemos llamar oración, sí, ¿vale? Es una oración, pero una oración entendida como una conversación íntima con un ser que mira por dónde tiene la deferencia de estar con nosotros. Y termino apuntando, Alina, de que el concepto de mi ángel de la guarda es erróneo. No es que nosotros todos somos muy de mí, mío, mío, todo lo conjugamos en plan y egoico. No, tenemos un ángel que nos guarda. Ese ángel que nos guarda, el que me guarda a mí, guarda a más personas, es decir, no solamente me guarda a mí. A mí me gustaría decir mi ángel de la guarda, no, es el ángel que me guarda. Un ángel tiene potencial suficiente como para cubrir, para acompañar a muchos seres humanos. Bueno, pero está muy bien porque podemos, además lo que has dicho, ¿no? Pedir a veces que te ayude con estados internos, ¿no? Que es lo más importante. Darte calma, sosiego, ¿no? Y a veces
Eso para mí es lo más importante, ¿no? Porque desde ese estado interno lo demás pues ya se armoniza, ¿no? Perfecto, gran aclaración. Bueno, pues apuntamos esta película. Yo la vi hace muchos años y recuerdo que es que además el ángel va detrás, ¿no? De la persona todo el tiempo. Bueno, también te quería comentar, bueno, el tema de los guías sería, no es lo mismo, ¿no? El tema de los guías, porque se habla de que incluso guías tuyos pueden ser guías nuestros, ya no sé si de muchos a la vez, pueden ser seres fallecidos. Es que hay muchos tipos de guías. Yo con esto me pierdo un poco. No sé qué nos dirías tú aquí de los guías. Digo, en relación a ese término de guías, yo aconsejaría prudencia, Exacto, es que sí. Alina, porque es un cajón desastre Mm. donde se meten muchas cosas. Ciertamente, el mundo de los órdenes celestiales, ángeles de lo que acabamos de hablar, están perfectamente definidos por grandes hombres y mujeres, por grandes maestros y maestras a lo largo de la historia. Y las tradiciones espirituales nos hablan con claridad al respecto. También, muchas tradiciones espirituales nos hablan de que almas de seres queridos fallecidos que están ya en el plano de luz, también realizan hacia nosotros una labor de acompañamiento. Eso también se encuentra en muchas tradiciones y además forma parte de experiencias que, por ejemplo, ahora que han proliferado, siempre la ha habido, pero han proliferado muchas experiencias cercanas a la muerte, las famosas ECM, parece que se está constatando. Es decir, que efectivamente, cuando un alma desencarna, el alma que ha tenido contigo una conexión en esta vida física, un ser querido, un familiar, un amigo, una pareja, alguien que has tenido una relación significativa con ella, ese alma hace su camino, hace su proceso lógicamente, llega al plano de luz, allí en ese plano de luz, que en el cristianismo se llama el cielo, que en la tradición oriental lo llaman el Devachan, el nombre es lo de menos, en ese Devachan o en ese cielo, las almas, pasando un pequeño estadio al principio como de placidez, que de donde viene el nombre de cielo precisamente, un estado después de la encarnación en el plano humano, un estado de paz, un estado de recomposición, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Una vez que ha terminado esa primera fase en el Devachan, el alma hace cosas, es decir, el alma no está ociosa esperando volver a encarnar, sí, volverá a encarnar, pero hasta que vuelva a encarnar, que no hay ni prisas, ni hay una obligación, hasta que el alma vuelva a encarnar, en el plano de luz, las almas llevan a cabo labores. Y esas labores, una parte importante, un paquete importante de esas labores son de servicio, nos dicen las tradiciones orientales, ¿no? Y en el servicio, una de esas labores de servicio tiene también que ver con las almas que ha habido una conexión en su encarnación anterior y que seguimos aquí. Yo no sé si en tu caso particular tú tienes ahí en tu experiencia vital seres queridos que han desencarnado y cuyas almas ya por tanto estarán en el plano de luz, si tú en algún momento has percibido ese acompañamiento, esa presencia en momentos a lo mejor muy puntuales, en momentos muy concretos. Yo desde luego atestiguo que sí lo he recibido, desde luego, fundamentalmente de las dos almas que en mi vida física han sido mis progenitoras, ¿no? La que fue el alma que encarnada fue mi madre y el alma que encarnada fue mi padre. Y yo hace ya muchos años que desencarnaron y yo su presencia la siento, Alina, en muchos casos y en muchas situaciones, ¿no? Esos son guías. Hombre, yo el término guías no lo aplicaría ahí. Creo que es también como los ángeles, ¿no? Una labor más que de guía, más que de que te estén diciendo por dónde tienes que ir, es de un acompañamiento muy sutil, un acompañamiento vibratorio, de armonía, de equilibrio, y en algunos casos concretos sí, de protección, eso sí, de protección. Entonces, fíjate que estamos hablando de órdenes celestiales, estamos hablando de almas desencarnadas. También el concepto de guía es aplicable a cuando hay una gran alma que vivió cuando correspondiera y que por algún motivo en nosotros despierta una especial devoción, por decirlo de algún modo. Como si tuviéramos, por no sabemos qué razones, una especial conexión con esa persona que vivió, que no hemos llegado ni a conocer, pero que al leer una obra suya, al tener conocimiento de su vida, nos motiva especialmente. A mí, por ejemplo, me pasa con San Juan de la Cruz, ¿no? Con Juan de Yepes. Yo hace ya muchos años que tengo una sensación de conexión fuerte
con Juan de Yepes. Imagínate, un alma espectacular, ¿no? Sin duda ninguna, una de las grandes almas que ha encarnado en la historia de la humanidad. Y yo siento un vínculo con ese alma. Y con Juan de Yepes yo sí he percibido en algún momento en mi vida, con el alma de San Juan de la Cruz, esa labor de orientación, esa labor de apoyo. De hecho, tú mencionabas uno de los libros que he escrito, está dedicado a la obra de San Juan de la Cruz, La sabiduría escondida de Dios, donde pongo en evidencia esa conexión y lo que también ha podido repercutir en mi vida, esa conexión. Es decir, que puede haber grandes almas con las que tengamos una especial relación de conexión. Cito a San Juan de la Cruz por no citar a Cristo Jesús, ¿no? A Jesús de Nazaret, que también para mí es un referente, pero yo diría que el caso de Cristo Jesús, estamos hablando ya, por así decir, de una frecuencia muy, muy elevada, mientras que San Juan de la Cruz, siendo una frecuencia muy elevada, es como más cercana. Y además yo no tengo ninguna duda que el alma de San Juan de la Cruz, yo no sé si estará reencarnada actualmente, pero seguro que sigue reencarnando. No sé si lo estará actualmente, pero seguro que sigue reencarnando. Cristo no, Cristo encarnó en Jesús de Nazaret y una vez que ya ascendió a los cielos no ha vuelto a encarnar, ¿no? Y por tanto podemos tener que a lo que iba una conexión especial. Algunas personas la tienen, por ejemplo, con la devoción a María, ¿no? Por lo que supone, ¿no? La figura de María como madre, la María amorosa, la María con su manto de luz, en fin, que hay, y si nos vamos a otras tradiciones, pues nos encontraremos otras figuras, claro, que hacen más o menos una labor similar. Dicho todo esto, hay también una especie de guía, que a veces lo llamamos así, Alina, que es nuestro verdadero yo, nuestro yo superior, que estamos tan alejados, nos hemos desconectado tanto, que lo podemos percibir como algo distinto de nosotros, pero realmente no es algo distinto de nosotros, somos nosotros mismos. A mí me gusta decir que nosotros somos un coche, un pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, y un conductor, que es la dimensión álmico-espiritual, que encarna en el coche, ¿verdad? Y eso es lo que realmente somos, el conductor, porque el coche, que es estupendo, es pasajero, va a conocer eso que llamamos muerte. Sin embargo, el conductor es imperecedero y no va a morir. Y a veces desde el coche puede ser que percibamos al conductor como si fuera un guía, pero realmente no es que sea un guía externo, es que somos nosotros mismos. Puede ser esa voz interior que a veces sentimos, que a veces percibimos, que incluso nuestro mundo mental puede de alguna forma percibirla, pero esa voz no viene de fuera, esa voz tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Nos dicen las tradiciones espirituales que nuestra alma habla. Al coche, al pequeño yo, que lo tenemos tantas veces muy desconectado del alma, el alma habla, ¿no? Y nos dicen las tradiciones que primero habla con susurros, pero como vayamos por un camino erróneo a lo que el alma por su propósito de vida quiere, el susurro puede hacerse palabras mayores y puede haber golpes en la mesa. A veces lo que denominamos noches oscuras tienen que ver precisamente con golpes en la mesa que el alma da. Ya no son susurros del alma, sino que son gritos del alma. Sin embargo, por ejemplo, aquí tú y yo estamos utilizando normalmente 220 vatios de potencia eléctrica, pero en esas torres la potencia es mucho mayor. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que si ese voltaje de los cables que van por esas torres estuvieran presentes aquí, no estaríamos llevando este encuentro, porque las bombillas, el ordenador saltaría por los aires, por ese voltaje tan alto. Entonces las casas tienen un transformador que ayuda a que ese gran voltaje se reduzca, se amolde a los vatios pertinentes para el uso doméstico. Bien, el símil es un tanto primitivo, pero creo que nos puede Se entiende ayudar perfectamente, sí. de que la enorme frecuencia vibratoria de la presencia de aquello que no tiene origen, de la presencia del espíritu, necesita como un acoplador. Ese acoplador, ese vehículo, esa herramienta de acople es el alma. Eso es el alma. A mí también me gusta decir que, fíjate, cuando hablamos de que aquello que no tiene origen se hace presente en todo lo originado, conceptualmente, cuando hablamos de lo divino, lo solemos poner arriba, ¿verdad? Tenemos un mecanismo inconsciente también, porque las tradiciones espirituales lo sitúan arriba, ¿no? En los cielos, ¿no? En el cielo, Tenemos ¿no? un mecanismo automático donde lo divino lo situamos arriba y nosotros abajo, ¿verdad? Es así como nos podemos ver. Bien, podemos decir que aquello que no tiene origen se hace presente, está presente espíritu
en todo lo originado. Bien, pues para entenderlo, lo que es el alma, me gusta decir, el ser humano tenemos una vocación natural de conocer el océano, de conocer el mar. Es una cosa muy curiosa, no vamos a entrar en detalle, a mí me ha llamado hace muchos años la atención de que siendo nuestra morfología es de un animal terrestre, nuestra morfología tiene una similitud con los mamíferos, ¿verdad? Bueno, pues si nuestra morfología es claramente terrestre, ¿por qué tenemos tanta vocación hacia el mar? ¿Por qué el mar nos llama tanto? Hasta el punto de que yo creo que todos los seres humanos, no solamente es que sepamos lo que es el mar y el océano, sino que no nos hemos conformado ni siquiera con quedarnos en la orilla, sino que lo hemos metido, ¿no?, entre las olas, porque tenemos una especie de vocación natural. Pero claro, no solamente nos hemos quedado en las olas, Arantxa, es que hemos conocido, queremos conocer lo que es el contexto marino y hemos inventado submarinos, hemos inventado mecanismos tecnológicos que nos permiten ahondar en las profundidades marinas, los batiscafos, las ondas marinas, ¿no? Pues bien, podríamos decir que el ser humano no puede, es incompatible con las profundidades marinas. El espíritu es incompatible vibracionalmente con el mundo maravilloso, pero de una frecuencia vibracional más densa, donde se desarrolla, por ejemplo, la experiencia humana. Pues bien, de la misma manera que el ser humano ha inventado el batiscazo para bajar a esas profundidades marinas y experimentarlas, porque si yo me meto en un batiscazo, puedo bajar a 1200 metros de profundidad. Y en esas profundidades marinas, donde no hay luz, porque la luz del sol no llega, hay tanta agua que es una zona oscura, un silencio absoluto, no existe posibilidad de que se reproduzca lo que aquí llamamos nosotros sonido, pero allí hay una fauna, allí hay una flora. Y gracias al batiscafo, que tiene unos ventanales, que tiene unos grandes focos que iluminan, que tiene unos brazos articulados para poder coger muestras de fauna, muestras de tierra, gracias a todo eso, si yo estoy dentro del batiscafo, puedo experimentar, puedo percibir, puedo vivenciar ese mundo que está a mi alrededor, que es incompatible conmigo, pero que sin embargo, gracias al batiscafo, puedo experimentar, ¿verdad? Bueno, pues podríamos decir con este símil, si antes utilizábamos el símil del transformador eléctrico, podríamos decir con este símil de el ser humano y la hondura para meternos en las profundidades de marina, podríamos decir que el alma es el batiscafo. El alma es el instrumento que le permite al espíritu, el espíritu es como el tripulante y el batiscafo es el alma, el espíritu es el tripulante y el batiscafo es el alma. Y gracias a eso, el espíritu se hace presente y puede llegar y puede manifestarse y puede vivenciar en este contexto tan específico que en el ejemplo del mar son las profundidades marinas y que en nuestro caso es el hábitat, el plano en el que desarrollamos nuestra existencia. Y es muy interesante porque esto, por ejemplo, lo explica magníficamente San Juan de la Cruz. Lo explica en su obra en prosa y lo explica también en su obra en poesía. De hecho, hay uno de los poemas más conocidos de San Juan de la Cruz, tiene como título Llama de amor viva. Y esa llama de amor viva, al comienzo, nos dice San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu. El batiscafo y en su centro el espíritu. Y podríamos decir que a partir de ahí hay un camino del alma. El alma encarna con el espíritu en su centro y a partir de ahí, y ya concluyo en esta aproximación inicial para que tú sigas guiando nuestro diálogo, el alma tiene un camino. ¿El camino cuál es? En llama de amor viva queda muy bien descrito. El alma y en su centro el espíritu. Y dice San Juan de la Cruz, llama de amor viva. ¿Qué es la llama de amor viva? El espíritu, la presencia de aquello que no tiene origen en todo, en cada uno de nosotros. Esa es la llama de amor viva. Y estamos llamados a que esa llama de amor viva prenda al alma entera. Es decir, que el alma en su proceso evolutivo vaya haciendo latente todas sus cualidades que están relacionadas con el tripulante, que están relacionadas con el propio espíritu. Es como si el batiscafo tuviera un camino evolutivo que se fuera impregnando, estuviera latente
las cualidades de el que está dentro, del tripulante del batiscafo, y en su camino evolutivo, eso que está latente se fuera haciendo patente. Eso es lo que llama San Juan de la Cruz el incendio del alma, el que el alma arda. Esa es la vocación. Arder no significa que vaya a desaparecer, sino que se impregna de esa presencia del Espíritu, con lo que precisamente para que la presencia en nosotros, aunque el alma esté ahí, pero el alma esté tan henchida, el alma esté tan incendiada por el Espíritu, que se haga presente realmente la divinidad en nuestra cotidianidad, el cielo en la tierra. A eso estamos convocados, por así decir. Pero creo que con esta aproximación, al menos podemos vislumbrar, hay gente con razón que dicen que estamos hablando de grandes misterios y siempre tenemos que aceptar lo que hay de misterio con relación a esto. Pero ojo, que haya misterio no significa que utilizando nuestras capacidades mentales, lo que las tradiciones orientales llaman nuestra mente abstracta, el nivel mental que tenemos todos los seres humanos, que está capacitado para acercarse a lo trascendente, podamos vislumbrar esta maravilla. Aquello que no tiene origen se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Esa presencia es el espíritu, y el espíritu, para poderse hacer presente realmente en lo originado, utiliza un batiscafo, utiliza un acople, que es el alma y en su centro el espíritu. Y el camino espiritual del alma es que la presencia del espíritu en su centro vaya encendiendo, no sé, una llama de amor viva para que el alma, de una forma lo más fidedigna posible, haga la presencia del propio espíritu y no actúe como barrera, siendo un batiscafo donde está el tripulante en los mundos submarinos, que ese batiscafo esté tan impregnado del tripulante que no haga de barrera, sino que haga precisamente de algo que permite directamente al tripulante vivenciar y experienciar el plano en el que estamos. Wow. Yo creo que, Emilio, me viene que quizá ya podríamos añadir, aunque hemos hablado muchas veces del vehículo, ligarlo con esta argumentación tan precisa, el cuerpo, que sería el instrumento a través del cual nos movemos, que es lo físico. Ya tendríamos esos 3 niveles, ¿no?, de experiencia, si te parece. Claro. Mira, podríamos decir, tú sabes que a mí me gusta hablar de que nuestro pequeño yo, por así decir, es decir, lo que hay en ti, en mí y en todas las personas que vean este vídeo, que tengan la amabilidad de también compartir con nosotros al ver este vídeo. Podríamos decir que en todos nosotros hay algo que es perecedero. El alma y el espíritu no son perecederos, no son efímeros, no son pasajeros. Sin embargo, en mí hay algo que es pasajero y efímero. Ese algo es lo que yo llamo el coche, el pequeño yo, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental, y la personalidad a ello asociada. En mi caso, este tal Emilio. Pues bien, ese pequeño yo, ese coche, este tal Emilio es pasajero, efímero. Y eso es lo que yo llamo el coche. Y hablo de que el conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual, que es imperecedera, encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Bien, dicho esto, y al hilo de lo que tú acabas de comentar, podríamos decir que efectivamente hay un conductor que encarna en el pequeño yo, en el coche. Pero ese conductor, a su vez, tiene al espíritu como auténtico conductor y al alma como vehículo que le permite realizar y llevar a cabo la encarnación. Con lo que el espíritu sería el genuino conductor, el alma sería un vehículo que le permite a ese genuino conductor encarnar en el coche, y finalmente el ser humano sería una perfecta conjunción del coche, el vehículo álmico y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, como habla Pablo de Tarso, como habla San Pablo en su oración maravilloso, lo pone a nuestra disposición, y hoy en estos momentos esa puerta está abierta. Todos y cada uno de nosotros, si por nuestra práctica de vida, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vamos reconduciendo y saliendo de ese alejamiento, esa puerta está abierta para poder, permitirme para terminar esta pequeña broma, entrar en el ascensor. Las puertas del ascensor están abiertas para que cuando llegue el momento, el día D y la hora H, y el ascensor suba, este ciclo humano dé lugar a un nuevo ciclo humano, podamos participar y podamos disfrutar de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Qué lindo, Emilio, qué lindo que es escucharte. Vamos tomando y
y mientras surge la pregunta la vas contestando, o sea que esto es un fluir permanente. Emilio, dijiste, habíamos perdido la oportunidad y nosotras con esto que nos ha tocado hacer, esta misión que tenemos de ser comunicadoras, de traer estas voces, venimos escuchando y venimos sobre todo sintiendo que este momento inmenso, le ponemos un número para decir un 20-25, pero que en realidad nos da, claro, es como para poner un límite, pero estamos sintiendo que esta oportunidad está dada ahora, pero la pregunta va, ¿cómo vivirlo con un estado de conciencia y para poder también colaborar en esta ascensión para todos, ¿no? Ciertamente, el momento en el que vivimos, que convencionalmente le ponemos el número 2025, como tú muy bien has dicho, atendiendo al signo de los tiempos, a esto nos llama precisamente Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora en el que va a terminar este ciclo humano y va a comenzar el siguiente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Estar atentos a las señales, estar atentos a los signos de los tiempos. A mí me gusta compartir que cuando estamos atentos a los signos de los tiempos, podemos percibir la evolución que hemos tenido hasta ahora, podemos verla como un río, ¿no? Como un río. Y el río vamos a suponer que tiene aquí una catarata, ¿no? Esa catarata sería el cambio de ciclo. Esta catarata que hay aquí sería el cambio de ciclo. Sería como si aquí terminara la nueva humanidad para que terminara la humanidad actual y comienza el nuevo ciclo humano. Y el río se va acercando, se va acercando, se va acercando. ¿Por qué podemos intuir, por qué podemos percibir que no queda demasiado para que lleguemos a la catarata, aunque no sepamos ni el día ni la hora? Porque ¿qué le sucede a un río cuando se va acercando a la catarata? Cada vez que se va acercando al salto de agua, mientras más se va acercando, hay más removimiento y se acelera. Hay más removimiento y el curso del río se acelera. Yo creo que somos muchos los seres humanos en estos momentos que percibimos con claridad. No, quizás no sepamos el porqué y no nos hayamos planteado el porqué, pero que percibimos con claridad que todo está muy acelerado. Hablábamos hace un momentito del tiempo, ¿no? El tiempo está muy acelerado. Es como si los días pasaran más rápido. En el hemisferio norte ya estamos a punto de entrar en el mes de marzo y de vivir la primavera, cuando hace nada estábamos en Navidad y en pleno invierno y todo va muy rápido. Hay muchos seres humanos de todas las edades. Yo doy clases a personas que tienen entre 25 y 35 años y esto no se debe a los que peinamos cana, ¿no? Que podemos percibir que el tiempo va más rápido a lo mejor por la edad. No, también mucha gente joven tiene esa percepción de que miramos el calendario, miramos el reloj y el tiempo va como siempre, pero sin embargo tenemos una sensación de que esto va muy acelerado. Es este río que se está acelerando y junto con la aceleración, el removimiento. Ese removimiento, muchas tensiones, muchos conflictos. La metáfora que Cristo Jesús utiliza es el parto. Claro, van a hacer algo nuevo y el nacimiento de algo nuevo conlleva un parto y el parto conlleva contracciones y removimientos. Es una gran noticia, es para estar alegre, no es como la mamá que ya entra en el parto. Bueno, sí, tendrá sus contracciones, sus removimientos, sus dolores incluso, pero está llena de vida, está llena de alegría porque va a nacer lo nuevo, ¿no? Pues bien, eso también deberíamos tenerlo nosotros presente porque muchas veces ante tanta aceleración, tanto removimiento, las circunstancias nos superan, ¿no? Es como si nos desbordaran de algún modo. Pues bien, que seamos conscientes que no sabemos cuándo será el día exacto del nacimiento de lo nuevo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero los signos de los tiempos nos están diciendo con claridad que estamos en esa aceleración y ese removimiento previo a la catarata y que son las señales del parto. Y aquí estamos nosotros y cada uno con nuestros dones y talentos que nos corresponde ponerlo al servicio de nosotros mismos para hacer unos cambios en nuestra vida que nos hagan dignos de entrar en ese ascensor al que anteriormente hacía yo referencia, una práctica de vida que Jesús de Nazaret lo denomina nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y nacer de nuevo significa
que dejes de vivir bajo los parámetros del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo. Olvida eso que ha sido consecuencia del alejamiento. Olvida ya, sal de ese alejamiento, por favor. Empieza a vivir de una manera distinta, de una manera más compasiva, más de mano tendida, más cooperativa, más solidaria, más amorosa. Intenta sacar a flote tu mejor versión. Como decía mi paisano Antonio Machado, procura ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. De eso se trata. Y poner los dones y talentos que cada uno tenemos al servicio de los demás. Es lo que estáis haciendo vosotras, queridas amigas, porque vuestros dones, vuestros talentos, los podéis guardar para vosotras. O no solamente guardar para vosotras, sino a lo mejor buscar lucro, buscar negocio a través de los dones y talentos. Y no, este no es el momento de seguir en el materialismo, es el momento de todo lo contrario, es el momento de sacar de nosotros, insisto, lo mejor, ser nuestra mejor versión, poner nuestros dones, en vuestro caso la comunicación, con todo lo que ello conlleva al servicio de los demás, para ayudarnos, para colaborar entre todos a que el mayor número de almas podamos entrar en ese ascensor. Es responsabilidad de cada uno, pero también podemos colaborar entre nosotros, generando una conciencia colectiva que, como un viento a favor, colabore con todos aquellos que estamos en el camino. Querido Emilio, para entrar en el ascensor, ¿sería bueno empezar a disolver este miedo a la muerte? Porque algo en nuestra cultura pasa que, sabiendo que es el ciclo natural de la vida y viendo desde chiquitos que lo que tiene vida va muriendo, tanto una planta como un animalito, como cuando somos chiquitos nuestros abuelos, ¿qué pasa? ¿Qué eslabón perdido hay? Que vamos creciendo y el miedo a la muerte se va agudizando, cuando en otras culturas va siendo más natural este contacto con la vida y con la muerte. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos dar un poco de claridad y colaborar con la gente a ver distinto este proceso de la muerte para poder entrar al ascensor? La idea sigue siendo la misma. Bien. Ciertamente, fundamentalmente en lo que llamamos la sociedad occidental, no solo, pero muy especialmente en lo que llamamos la sociedad occidental, hay un gran miedo a la muerte. Y ojo, porque el miedo a la muerte también implica miedo a la vida. Cuando se tiene miedo a la muerte, también se tiene miedo a la vida, porque vivimos la vida con desconfianza, como si la vida fuera una francotiradora que en cualquier momento nos puede dar el disgusto, nos puede dar el disparo, a nosotros o a nuestros seres queridos, con lo que se vive la vida de una forma sobrecogedora. Convertimos la vida más que en vida en supervivencia, temiendo que en cualquier momento aparezca eso que denominamos muerte. Pues bien, sabiendo y recordando que el miedo a la muerte también conlleva miedo a la vida, lo que hay que decir seguidamente es que no hay que tener ningún miedo a esa muerte, porque simplemente no existe. Simplemente no existe. Es un cambio de estado, un cambio de estado. Estamos en la habitación de la vida física y pasamos a la habitación de la vida en el plano de luz, pasando por un vestibulito que es lo que se llama el estado intermedio o el tránsito. Es algo tan sencillo como eso, es un cambio de estado. Nuestro ser aquí está ahora, en esta habitación de la vida física, el ser que somos está encarnado en un estar, en el pequeño yo, en el Emilio de turno, y cuando este Emilio fallezca, el ser que soy seguirá siendo, y lo que va es a cambiar el estado. Ya no estará en Emilio, sino que hará un paso a la otra habitación de la vida, que es la vida en el plano de luz, para ahí de alguna forma vivir unas experiencias que se viven en el plano de luz, como nos han enseñado las tradiciones, y volver a encarnar para seguir este proceso evolutivo al que hacíamos referencia hace unos minutos. Pues bien, el alejamiento, el olvido de lo que es y de lo que somos, el alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, nos ha hecho olvidar esto. Y olvidamos que somos inmortales. Ahí anda la gente obsesionada por vivir más años. Y yo no tengo ningún deseo de desencarnar, pero no estoy obsesionado. Yo no estoy obsesionado por vivir 100 años, 150 años, 200 años. Y no estoy obsesionado porque sé que lo que soy es inmortal.
y que este tal Emilio yo no tengo por qué estirar el chicle, porque incluso desde el punto de vista álmico, evolutivamente, viene bien el cambio, es decir, que ya he vivido una serie de experiencias como este ser humano llamado Emilio y llegado un momento que ya le he sacado jugo, desencarno para volver a encarnar cuando corresponda en otro personaje, a lo mejor una mujer, a lo mejor otro hombre, en otras circunstancias geográficas, culturales, socioeconómicas, con otro entorno familiar, para seguir en mi proceso evolutivo. Esto es una maravilla, esto no es ni mucho menos un castigo, esto es una bendición. Entonces, claro, cuando empiezas a percibir que la vida es un continuum, que lo que somos es inmortal, que lo que cambia es el estar, porque el ser sigue siendo, ahora con envoltura física, ahora sin envoltura física, el miedo a la muerte se va perdiendo. Y cuando se pierde el miedo a la muerte, se pierde el miedo a la vida. Solo entonces podemos percibir, amigos y amigas, que la vida siempre nos abraza. La vida es nuestro...